Estamos comenzando el mes de febrero, segundo mes de vacaciones, pero los que somos papás, los que son mamás o las que son mamás, ya están pensando en el regreso a las aulas. Este año creo que se ha adelantado, vuelven el 26 de febrero, creo, si no me equivoco, las actividades escolares, áulicas, así que muchos ya nos estamos preparando, pero hemos invitado en esta noche a una amiga de la casa que ya ha estado en varias oportunidades conversando con nosotros sobre otro tema, pero hoy nos trae para abordar y analizar esos tips y recomendaciones para papás y para mamás para el regreso a clase de los más chicos de casa. ¿Cómo prepararnos para el regreso al jardín, al preescolar? Es por eso que voy a agradecer y voy a saludar a nuestra querida gran amiga Mariana Beso, profesora, especialista en estimulación temprana, a quien tenemos ya ponchada ahí en imagen. Mariana, bienvenida. Gracias por la deferencia de aceptar la invitación. Muchas gracias. Es un placer enorme estar este año y como vos decís, la verdad que ser convocada por un medio que es tan masivo y que tiene mucha llegada y que siempre nos abre las puertas para eso, ¿no? Para comentar, para relacionarnos, intercambiar ideas con la gente es espectacular, así que muchísimas gracias. Bueno, Mariana, estamos todavía en vacaciones, ¿no? Pero hay muchos papás y muchas mamás que se están preguntando cómo arrancamos. Y es una cuestión que por ahí todos tenemos grabada en nuestra mente, en nuestros recuerdos, ese primer día del jardín, que para muchos es una tortura, es una cuestión de desprendernos de los más chicos de casa, una cuestión también, creo que hasta dolorosa para los más chicos, ser dejados por papá y mamá en el jardín con gente nueva, en un ambiente totalmente nuevo por descubrir, ¿no? Así es. En realidad, a ver, se van a dar muchas situaciones, ¿no? Diferentes. El ingreso para los que vuelven de la sala anterior, digamos, los que ya tienen una trayectoria institucional, por ahí es un poquitito más fácil. No deja de ser toda una experiencia nueva, claramente, pero donde más se va a notar la diferencia y donde más tenemos que trabajar es con los que van por primera vez al jardín, a las instituciones. En realidad, creo que como docente veo que lo que más, al que más le cuesta y considero que el que más tiene que trabajar es el adulto responsable o los adultos responsables que son los que acompañan a los niños en la crianza y en este proceso. Entonces es importante que nosotros como adultos vayamos trabajando con nosotros mismos el inicio de clases para poder transmitirlo con calma y para que sea una situación amorosa y no traumática para los chicos. Claro. Es una cuestión de que tiene que ir trabajando toda la familia. La familia es el grupo primigenio donde todo ser humano comienza a desarrollarse. Entonces es una cuestión, como vos decís, minuciosa. ¿Cómo se debe preparar toda la familia? Porque entran también los hermanos, los abuelos, los tíos. Es una cuestión también muy general. Tal cual, tal cual. La verdad que está buenísimo. Hoy que es 4 de febrero, que todavía estamos con mucho tiempo y que todavía la comunidad tiene tiempo de seguir escuchando tips, digo. A mí me gustaría empezar por esto que es tan importante y que de lo que no se habla. Porque, a ver, todos hablamos del momento en el que el niño llega el primer día de clase, saca la fotito, el nenito llora, pasan diversas situaciones, pero a mí me interesa hablar el antes, que viene muy interno con cómo llevamos nosotros la paternidad o la maternidad, ¿no? Donde cada padre y madre ejerce ese rol desde todo lo que significa para ellos internamente y de cómo fue marcado para ellos también, ¿no? En su infancia y en su vida misma. Entonces, eso me interesa mucho, que cuando nosotros vayamos a llevar nuestros hijos al jardín, pensemos en qué significaba eso para nosotros, en qué sentimientos nos produce y que tratemos de diferenciarlo y de poder acompañar a nuestros hijos despegándonos de lo que eso significaba para nosotros. No sé si me entiendes. Sí, totalmente. Es como hacer una retrospectiva de uno mismo, cómo ha pasado ese momento que creo que nos marca a todos, ¿no? A todos. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que hay muchos niños que llegan angustiados, pero que en realidad el que está angustiado es el adulto que acompaña. El que llora y todo lo que te digo no es porque tan solo lo veo, es porque lo he vivido en carne propia.
Y cuando, por eso te digo, o sea, nosotros vemos y hablamos del primer día de jardín, pero no hablamos de todo lo que pasó durante las vacaciones y ponele que un niño va a ingresar por primera vez a los 3 años a la institución. Entonces, ¿qué pasó en esos 3 primeros años de vida en ese niño que no ha sido institucionalizado? ¿Y qué pasó con esas familias? Duelos, divorcios, nuevos hermanitos, en fin, un montón de cosas y emociones que han ido surgiendo en esos padres y en esos niños. Claro. Entonces, todo se ve reflejado en ese primer día. Es como que juntan un montón, una bolsa de emociones y que explota ahí en ese día. Entonces, por eso es importante que con tiempo nosotros los padres vayamos trabajando con los niños, anticipando qué es lo que va a pasar, que es un momento lindo, que va a compartir con compañeritos, si pueden ir anticipando fotos de los lugares, si pueden pasar, si viven cerca y pasan, mira, este va a ser tu jardín, mostrarle imágenes ahora en las redes que hay tanto, o de fotitos de los familiares que fueron al jardín, ¿te acordás cuando fuimos a contarle historias? Como para ir anticipando con lo que se van a encontrar, claro, ¿no? Y calmar un poco de ansiedades. Claro, es como ir preparando el terreno. Y hablas esto de ansiedad. Sí. Y es una cuestión también que la ansiedad forma parte de las emociones. Y hoy en día se habla mucho, se trabaja mucho sobre la gestión de nuestras emociones. Quizá el adulto puede aprender a gestionar sus emociones, pero ¿qué pasa con un niño, por ejemplo, en edad de preescolar? Yo creo que es muy importante esto que nos estás diciendo y contando, Mariana, esto de ir preparando el terreno con las herramientas que uno puede tener hoy en día, como por ejemplo fotografías, videos, o hasta me imagino quizá mostrarle un video a nuestros hijos de niños en jardín de infantes de cualquier lugar del mundo como para ir encaminándolo. Tal cual. Mira, lo de las emociones, que hace mucho tiempo que se viene hablando de una ley yo creo que nosotros como sociedad y más en nuestra generación y las más chicas también, las generaciones más chicas también, creo que hay una falta de trabajo y un reconocimiento de las emociones en los seres humanos, y ni te cuento de una regulación, una autorregulación, un conocimiento de esas emociones. Entonces es ahí en donde creo que si hay un adulto que reconoce sus propias emociones, puede regularse, va a poder acompañar a regular las emociones del niño. Entonces, primero que nada, antes de acompañar a nuestros hijos y decirle algo a nuestros hijos, anticiparle algo de lo que va a pasar en el jardín, viste que está muy de moda eso de sanar. Bueno, a ver, pensar cómo era nuestra infancia en esos momentos, cómo fueron mis primeros días de clase, cómo fueron mis choques, todo eso que yo pasé en las instituciones, cómo me acompañaban mis padres, de cómo me sentía yo cuando compartía con mis compañeros. Si bien son diferentes situaciones, diferentes épocas, pero entender que lo que me pasó a mí no tiene por qué pasarle a mi hijo, y que yo puedo elegir formar y trabajar el escenario en el que mi hijo va a transcurrir su ingreso al jardín, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer cada adulto responsable sus emociones, acomodarse con él mismo para después poder trabajar y acompañar en las emociones y regularlas, acompañar al niño que regule sus emociones y anticipar todo para que el primer día al menos no sea tan caótico. Y si es caótico, respirar y entender que es una experiencia nueva, que como todo nuevo, situación nueva, el niño desconoce, le va a llevar un tiempo adaptarse, voy a tener que calmarme yo, dejar de pensar en esas cosas, viste, catastróficas. Yo te cuento que a mí me pasó que cuando mi hijo entró a Salita de 2 años, yo decía, este jardín que yo había elegido, que era precioso, y yo miraba y decía, ay, tiene escaleras, ay, está próximo a la calle. Después me senté y cuando escuché todas las madres que planteaban un montón de posibles situaciones, yo decía, paren muchachas, hemos confiado en esta institución, confiamos en la gente que maneja la institución, entonces no dejemos dejemos de diseñar escenarios catastróficos. Claro. Mariana, ahora siempre nos centramos en este tema, en los chicos que les cuesta despegarse de sus papás en el primer día. Hay niños que no les cuesta, por ejemplo, que
entran directamente y lo Sí. disfrutan Sí. por tu experiencia, ¿no? Sí, es maravilloso. Ahora lo que yo siempre le digo a los padres es, a ver, todo cambio va a traer sus consecuencias y más cuando de emociones y de niños hablamos en una situación, a ver, pongámonos a pensar nosotros cuando vamos por primera vez, el primer día de trabajo en un lugar que no conocemos, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, al niño le pasa una cosa similar. Entonces, no todos los niños responden de la misma forma. También esto, a ver qué va a pasar. Va a haber niños que el primer día van a llorar, otros que no. Lo que no significa que a la semana sí van a llorar. Claro. Y no es que le pasó algo en el jardín o que le hicieron algo. No. El niño recién ahí toma conciencia de que vive situaciones que antes nunca había pasado. A lo mejor recién ahí hay un cambio de dinámica familiar que hace que el chico se sienta diferente. Y como hay niños que no lloran nunca. Claro. O sea, esto es como cuando tenemos recién nacido, viste que hay padres afortunados que los pibes nunca le lloraron y le durmieron las 6, 8 Sí. horas. Y después estamos los otros que anduvimos hasta los 4 meses, viste, haciendo masajito en la panza, paseando con el chico en el coche, dándole A la baño. madrugada. 5 médicos pediatras a ver qué le pasaba, la mamá cambia la alimentación y no pasa. Bueno, listo, esto es así. Cada ser, cada individuo, cada ser humano es diferente. Cada momento de la vida de los padres y del grupo familiar es diferente con cada hijo. Entonces no significa también que, porque escuchás seños, yo tenía el mayor, no me lloró nunca. Y yo ya no sé si es porque es hijo de padre viejo. No. Claro, ahí entra eso de los comparativos, Claro. ¿viste? De que uno dice, ¿por qué comparar entre nuestros hijos cuando Tal cual. cada individuo es irrepetible? Más allá de que sean los mismos padres, criados de la misma forma, inconscientemente no es el mismo círculo y el mismo ámbito. No todos los padres son los mismos padres del primero que del segundo hijo, ¿no? Porque nos encuentran en diferentes situaciones. Etapas. Claro, etapas laborales, emocionales, etapas con la relación con la madre. Y acá también este es un momento importantísimo en donde queda al descubierto la dinámica familiar. ¿Estamos? Entonces ahí es donde yo celebro poder tener llegada, aunque sea a un mínimo de la población, pero ese porcentaje que me escuche está bueno, porque digo, cuando hablo de dinámica familiar hablo a esto, ¿no? A la organización que tiene que tener previa para ese momento. Entonces, más allá de comprarle los útiles o la mochila o la tacita, que sea caro, que sea de aquel personaje, Claro. más allá de eso, hay que trabajar muchas otras cuestiones, como por ejemplo el desapego, ¿no? Del familiar, la organización de quién lo va a llevar, quién lo va a traer, que el chico se sienta contenido, que el chico sepa que lo va a venir a buscar, que la persona que lo va a buscar, todo esto se anticipa y que la persona que lo va a buscar, por ejemplo, digan, Juancito, a vos te va a ir a buscar la mamá cuando salga del trabajo, pero ¿sabes qué? La mamá ya pidió permiso en el trabajo. Mira todo lo que hay que hacer cuando un padre, un adulto responsable quiere hacerse cargo y comprometerse y cuidar a este niño. Los primeros años son fundamentales. Entonces, si vos los primeros años le das seguridad a tu hijo en que va a ir a una institución en donde la va a pasar bien y aparte de eso vos vas a llegar a buscarlo en forma y en tiempo, lo vas a dejar en el horario que corresponde. Y ahí es donde yo siempre digo, papá, no me estás haciendo un favor a mí. No soy yo porque soy una maestra intensa. No. Le estás haciendo daño a tu hijo. Además, porque yo creo que los niños en esa primera etapa de vida, y creo que me lo sabrás explicar mejor vos, hasta la preadolescencia o adolescencia, son permeables y van adquiriendo toda la información que uno le puede ir dando, el acompañamiento, lo va adquiriendo y lo va haciendo suyo. Y creo que es una cuestión, mira, el lunes vino Flavia Sayoum, que es psicóloga, y ella hacía referencia a algo que es muy importante en esto de los controles y lo que puede ser en vacaciones con ser un poco más blando con los chicos, ¿no? Las rutinas y los hábitos son buenos,
Entonces, mirá qué importante es marcar esto, una rutina de quién te busca, quién te deja a horario, eso va a marcar al niño. Tal cual. Sí, bueno, en vacaciones nos relajamos todos, entonces también esto hay que anticiparle a los chicos. Mirá, estamos de vacaciones, entonces estamos un poquito más relajados, ¿sí? Lo que no significa es que ya ha llegado 4 de febrero, nos tenemos que organizar, empezar a dormir más temprano, a cortar los horarios de pileta, los horarios de la exposición a las pantallas, tenemos que aprender a dormirnos más temprano. Y aparte, si el niño cumple las horas de sueño que corresponden, mínimo 8, 10, 12 horas, van a calmar sus ansiedades, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y esto no se aprende del domingo para el lunes antes de empezar a las clases. Eso lo tenemos que ir trabajando ahora y lo tenemos que trabajar también nosotros. Yo sí sé que quisiéramos seguir todos como un feriado largo, pero la vida no es esto, ¿estamos? Se acaban las vacaciones, así que vamos a ponernos las pilas, organizar el sueño, básicamente, el control de esfínteres, ¿sí? Si el niño va a ir a la mañana o va a ir a la siesta, ir organizando las comidas como para que se vaya agilizando y tratamos de que el intestino del niño también se organice para evacuar con mayor tranquilidad en su casa, porque eso también pasa. Los chiquitos cuando empiezan el jardín, al no estar acostumbrados, se constipan. O sea, mirá todo lo que conlleva. Lo que conlleva. Otra cosa, es válido esto de decirle, a ver, los límites son más laxos en las vacaciones, ahora ya tenemos que empezar a comer de otra forma. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer más fruta, vamos a comer, si los niños no tienen una dieta especial, claramente, pero digo, ya no se puede comer lo que queremos, hay que respetar las 4 comidas. Si los chicos van a la siesta, también es importante que los chicos no se levanten 5 minutos antes de ir al jardín, coman a las apuradas y los llevan a los pibes dormidos sin comer porque no querían comer. Entonces digo, hay que organizar mucho esto, anticiparles todo, tenemos tiempo todavía. Entonces, el sueño, la alimentación, el control de esfínteres, y esto de la anticipación a la seguridad que van a tener ellos de que los van a ir a buscar. Claro. Yo creo que es importante eso, ¿no? El niño creo que sale de la institución y necesita ver a quién lo va a buscar, al adulto responsable. Mamá, papá, abuelo, hermano. Eso es fundamental. Y te digo que es... Le genera seguridad, creo. Totalmente. Y es horrible la sensación que se genera cuando estos niños están desolados y angustiados. Algunos se ponen a llorar, otros no, y cuando aparece la mamá empiezan a enojarse y lloran. Y todavía encima los padres, me van a odiar, pero pará, calmate. No, es un niño que siente que lo abandonan y es totalmente válido su sentimiento. Claro, es comprensible. Claro, hay que aprender a validar las emociones del niño. Porque, a ver, no tiene una capacidad todavía como para entender que el papá lo va a venir a buscar. Aunque te voy a contar que hay casos que se demoran más de 1 hora y pico. Y te sacan, sí. Claro, o sea, no, es de terror. La verdad que sí. Otra cosa que es importante también es anticipar una independencia, ¿no? En el niño, que el niño sepa reconocer cuáles van a ser sus pertenencias. Por ejemplo, mira, vamos a ir a comprar la mochila. ¿O no van a comprar juntos la mochila? Mamá trae la mochila. Mira, tu mochilita es esta, ¿la ves? Que este dibujito es tuyo, listo. Esta es tu toallita, esta es tu taza. O sea, que el niño vaya jugando, haciendo como que está en el jardín. Preparar su mesa, poner su mantel, dónde va la taza. O sea, creo que los papás están habilitados y todo papá tiene conocimiento de esto, digamos. Claro. Que aparte un niño ya debería tener la rutina de sentarse en la mesa antes de ir al jardín, claro, ¿no? Cosa que no pasa. Hay niños de 3 años que llegan todavía deambulando, que nunca han tenido un límite, un lugar asignado para comer en su casa, ni su plato, ni su mesa, nada. Entonces, nada, el jardín pone en evidencia rutinas que no han sido preestablecidas o ya trabajadas. Tal cual. Por eso yo a veces considero que la estimulación temprana no tiene que ver con una cuestión de un niño que tiene una cierta condición física o lo que fuera, sino que todos los padres deberían estar capacitados, y yo te diría obligados, a
a trabajar esas rutinas y esa Claro. organización. La base de todo ser humano, del éxito, del fracaso o el éxito de todo ser humano, es la organización. Claro. En horarios, en rutinas, todo. Llego del jardín, me cambio la ropa, esta es la ropa del jardín, esta es la ropa para los cumpleaños, esta es la ropa para salir, con esta duermo, esta zapatilla es del jardín. O sea, es un trabajo de hormiga, como vos decís, hasta los 12, 13 años y después el pibe arranca solo. Claro, y después se verán los frutos y los resultados en la preadolescencia. Tal creo cual. que es una cuestión eso, ¿no? Como decíamos hace instantes, rutina y hábitos son buenos. No se negocian. No se negocia. No se negocia. Vos fíjate que nosotros los adultos somos el resultado de todo lo que hemos ido trabajando o lo que han ido trabajando en nosotros, nuestros padres. Entonces podemos hacer... Hoy en día tenemos que hacer muchas cosas, ser papá, ser mamá, trabajar, hacer deporte, necesitamos de todo. Entonces, esto, ¿no?, de aprender a organizarnos desde chiquitos es importante. ¿Y qué pasa? Las pantallas, el excesivo uso de pantallas hace que los niños estén ansiosos, los adultos también. Entonces, es importante anticipar y organizar para que esa anticipación y esa organización nos calme y nos baje la ansiedad, tanto a nosotros como a los niños. Sí, además yo creo, Mariana, también en esto, haciendo hincapié en el tema del uso excesivo, la sobreexposición a las pantallas, dispositivos móviles, redes sociales, plataformas digitales, que también ha hecho que se pierda el diálogo. Por ejemplo, vos hacías hincapié en algo tan fundamental que es el almuerzo, la cena en familia, donde muchas veces se ve interrumpido ese diálogo o esa conversación o ese compartir por las pantallas. Tal cual. Otra cosa que deberían anticipar los padres antes de ingresar los niños al jardín, te estoy hablando de salita de 3, no de sala de 2 porque son más chiquititos, pero en sala de 3 se ven muchos problemas de lenguaje. En un principio lo habíamos responsabilizado a la pandemia. Bien, sí es válido, porque los niños no sociabilizaban tanto, las familias no sociabilizaban, entonces había pocos espacios para la conversación. Claro. Bien, pero ya hace un montón que pasó la pandemia y ya tenemos chicos nuevos y lo que sí está cada vez más fuerte y es muy evidente que la exposición a las pantallas y lo que es más grave, el poco diálogo que tienen las familias, el entorno familiar con los niños. Es lo que no estimula el lenguaje. Entonces, mira, ni siquiera te estoy diciendo la lectura de cuentos. Bueno, un buen hábito sería volver al libro en papel, hasta para dormir. Sería maravilloso. A ver, si yo tengo que pensar en un plan estratégico, hoy que tengo un niño recién nacido, ¿cuáles serían las estrategias, ¿no?, para ir estimulando a ese niño? Primero hablarlo desde bebé, ¿no? Hablarlo, mirarlo en los ojos, gesticular cuando hablo, cambiar los tonos de voz. Mira que son cosas súper sencillas, pero las estadísticas marcan que los niños, y más los recién nacidos, tienen muy poca comunicación con sus padres, más allá de que los niños son bebés y no entienden todavía al mismo nivel que los adultos, pero sí su cerebro está preparado para copiar e imitar, ¿no? Son como esponjitas que absorben todo lo que el adulto que tienen enfrente, ya sea cuidador, madre, familia, les exprese. Entonces, estamos perdiendo un momento fundamental de la crianza de los niños y estamos hablando de que esto estimula el lenguaje. Entonces, al tener poca comunicación con nuestros niños, anticipar, por ejemplo, bueno, Juan, vamos a comer, yo te voy a poner tu plato, voy a poner tu mantel, Tu lugar en la mesa. Capaz que el bebé tiene 6 meses, pero te está entendiendo y está imitando, ¿sí? Son esas neuronas espejos que tenemos, que imito y escucho y repito muchas veces lo que el adulto me está haciendo. Capaz que no todos los días le voy a decir claramente, pero un sábado decirle, bueno, Juan, hoy vamos a comer, vamos a poner el mantel, voy a poner tu plato, ¿qué color es tu plato? Azul, rojo, en fin. ¿Cómo es
Ay, mira, esta milanesa es redonda. Te corté la papa en forma cuadrada. Estamos aprendiendo matemáticas. Matemáticas, O sea, exactamente, sí. viste todas las cosas que podemos ir Y que son sencillos y en lo diario, en lo en cotidiano. en la diaria. Entonces, para mí es muy importante en las manos de quién dejamos el cuidado diario de nuestros hijos. Y por qué a veces me parece que es mucho más estimulante para el niño una guardería o un jardín de salita de 2 años, un maternal, porque creo que son espacios en donde a veces, porque los cuidan si quedan en la casa Claro. los niños, los cuida una persona que a lo mejor no está capacitada para transmitirle estos conocimientos a los niños, porque desconoce, no porque sea mala, Claro. sino porque desconoce. Entonces, a mí me parece que es importante trabajar la estimulación temprana en la comunidad en general. Perfecto. Porque yo necesito contratar a una niñera que esté preparada en primeros auxilios, que esté preparada en cosas que son esenciales, que vos no sabes cuándo las tenés que poner en la práctica. Pero bueno, son cuestiones que también por ahí no están implementadas o adquiridas en nuestro medio, pero quizá en otros países más avanzados te hacen una selección de niñera, un currículum vitae, las referencias, haciendo hincapié en esto que acabas de decir, ¿quién queda al cuidado de nuestros hijos? Sí, 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 también me parece que es una invitación para todas las personas que quieren especializarse en lo que hagan. Claro. Digamos, a ver, hay muchísima falta de trabajo, hay muchas mamás que trabajan y que necesitan una niñera. Entonces, cuando van a contratar a una persona que cuide de sus hijos, o sea, a ver, ¿estás capacitada? Hoy en día el que no se capacita es porque no quiere. Y estoy muy tranquila en decírtelo. Porque hoy no necesitas pagar un profesorado, no necesitas pagar un curso. Hoy vos viste que todo el mundo está en las redes dando tips y todo el mundo tiene un celular, al menos uno en la familia. Entonces, vamos. A ponernos las pilas. A ponernos las pilas. Bueno, Mariana, la verdad te agradezco infinitamente, súper productiva la charla. Quiero que le cuentes a la gente que estás con un taller de estimulación temprana en redes sociales. Sí. Comentar como para que la gente vaya enterándose cómo pueden hacer para encontrar. Viste que yo vengo acá por distintos nichos. Claro. Sos una mujer que se reinventa también constantemente. Me reinvento y aparte son cosas que me gustan, que las hago desde siempre y que bueno, hoy que tenemos esta posibilidad de dar a conocer por la maravilla de lo que es la tecnología y las redes sociales. Bueno, sí, yo tengo una especialización en estimulación temprana, tuve un taller de manera presencial, al que por razones muy comunes hoy en día económicas tuve que cerrar, la parte por falta de tiempo de poder atenderlo personalmente. Entonces lo cerré de manera presencial, así que el espacio físico. El espacio físico, hoy lo que hago es acompañar a familias, a docentes, a quien lo necesite en crianza. Así que acompaño a familias, a mamás al borde de la desesperación, que yo personalmente he estado en ese lugar, sé lo que se siente y a veces los profesionales de la salud largan un diagnóstico y los papás no saben qué hacer, o a veces desde las instituciones también esto, ¿no? Piden que los papás se hagan cargo de la situación que viven sus hijos y no saben por ahí a dónde disparar. Claro. Así que bueno, ahí estoy yo para escucharlos y acompañarlos desde mi lugar como docente, mamá con un niño con una condición que me llevó a aprender a los ponchazos y después a estudiar para poder salir adelante felizmente. Y bueno, también sigo en las instituciones, también eso. ¿Sabes qué te quería contar? Que nosotros en el Jardín Pequeñas Huellas, que está en La Moreno, que es del Instituto Monseñor Jorge Gotau, tenemos vacantes disponibles desde salita de 2 a salita de 5, solamente turno mañana. Eso es importante, porque muchas veces el tema bancos sí. es un dolor de cabeza para mamá y para todos. papá. Y aparte lo que tiene es que está muy cerca de los lugares de trabajo del centro, así que bueno, están invitados a visitar la página del jardín, invitados a sumarse al ciclo lectivo en nuestro jardín. Y bueno, yo tengo mis redes, estoy en YouTube, estoy en TikTok, Instagram y bueno, mi WhatsApp, que es público conocimiento, las puertas abiertas ahí todos los días, largo tips y bueno, seguramente que comenzadas las clases
los temas se van a acrecentará. explotar. Exactamente. También es un espacio que yo siempre le digo a mis colegas, chicas, acerquen dudas, acerquen temas que por ahí se me escapan a mí, pero que surgen y que cuando surgen en una institución es para todas, porque tarde o temprano todas tenemos la misma problemática, Claro. la misma situación. La verdad es que soy una afortunada de trabajar en algo que amo, que me gusta, así que bueno, aquí estoy. Lo que necesites, es un placer siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mariana. Como Gracias. siempre, un placer escucharte y yo me voy aprendiendo muchas cosas. Muy amable. Gracias. Muy bien, la profesora Mariana Beso, ella es especialista en estimulación temprana. Qué buenos tips y qué buenas recomendaciones que nos ha dado para empezar a preparar ese terreno antes de empezar el ciclo lectivo en el ciclo preescolar, en el jardín de infantes. Empezar a gestionar emociones, empezar a acomodar esas cuestiones que tienen que ver con los más chicos, pero creo que lo fundamental, como decía Mariana Beso, es esto, ¿no? Gestionar nuestras propias emociones como adultos, como grandes, para después poder estar en un camino de guía y de acompañamiento para con los más chicos.